Bien, chicos y chicas, como habíamos prometido hoy en clase, os he preparado este vídeo en el cual vamos a empezar un poquito a ver cómo diseñar objetos en Scratch, esos objetos que luego utilizaremos para, digamos, como elementos principales de los programas que vayamos desarrollando, bien porque serán los personajes de nuestros videojuegos o porque los utilizaremos pues para una determinada acción, ¿vale? Entonces, tal y como hemos estado hablando hoy en clase, nosotros tenemos que tener en cuenta que la creación de objetos en Scratch se puede plantear desde 4 puntos de vista, que son estos que tenemos aquí indicados en este documento y que son, se podrían crear estos objetos desde el propio Scratch, aprovechando los objetos de su propia biblioteca, es lo que vamos a hacer en este primer vídeo. Se podrían crear también objetos desde el propio Scratch, pero en este caso, en vez de usar los que tenemos en la biblioteca para adaptarlos a nuestras necesidades, simplemente crearíamos unos nuevos utilizando el panel de diseño de objetos. Ese será el cometido del siguiente vídeo. O podríamos también buscar objetos en Internet, modificarlos, bien pues porque necesitemos modificar una parte, necesitemos quitar el fondo, cosas por el estilo, para poder usarlos en Scratch. Esto implicaría pues el uso de algún programa de diseño vectorial como puede ser Paint.net, Photoshop, etcétera. Será lo que realizaremos en el tercer vídeo relativo a lo que es la creación de objetos. O bien pues creando los objetos con un programa de diseño como puede ser Paint, Photoshop, incluso Inkscape, que no lo tenemos aquí y que en definitiva es otra de las posibilidades desde el punto de vista de diseño vectorial. Nosotros realmente nos vamos a dedicar a utilizar los 3 primeros puntos, ¿vale? Y por tanto crearemos 3 vídeos, uno para cada uno de los citados puntos. Bien, una vez que hemos indicado realmente cómo podemos crear los objetos en Scratch, automáticamente lo que nos vamos a plantear es cómo crear los objetos desde el propio Scratch y aprovechando los que ya tenemos. Como ya comentamos, el proyecto que vamos a desarrollar en este primer trimestre se supone que es un proyecto en el cual nosotros vamos a tener una serie de alimentos cayendo, ¿vale? Vamos a decir hipotéticamente, ¿no? Cayendo dentro de un supermercado y que nosotros tenemos que coger esos objetos con un carrito de la compra. La caída de estos objetos implica que cada uno de ellos va a estar clasificados por temas, de tal forma que vamos a tener los objetos que serán frutas, los objetos que serán verduras, los objetos que serán, por ejemplo, carne y pescado, pasta y arroz, agua. Todos esos objetos, en definitiva, serán alimentos que nosotros tenemos que coger con un carro de la compra y, por tanto, tendremos que crearlos. Bien, partiendo de la base de que ya dentro del propio Scratch nosotros tenemos algunos objetos que nos pueden servir, vamos a plantear cómo crearíamos objetos aprovechando los elementos que tenemos en la biblioteca de Scratch. Bien, yo a esta actividad la voy a llamar simplemente creación de objetos, ¿vale? Y teniendo en cuenta que este es uno de los pasos necesarios para poder realizar el proyecto que nos hemos planteado. Bien, evidentemente no vamos a utilizar el gato, por lo tanto el objeto gato lo borraré y a partir de aquí lo que voy a hacer es cargar un primer objeto. Vamos a plantearnos que lo que vamos a construir, por ejemplo, son las frutas de esos objetos que van a caer en mi supermercado. Aquí no vamos a discutir sobre el tamaño de las mismas. Sí que lo que nos aseguraremos es que el centro de cada uno de los elementos que nosotros pongamos en este objeto va a coincidir, eso sí que es importante, pero el tamaño no nos vamos a preocupar en exceso, siempre y cuando haya una proporcionalidad entre ellos, ¿vale? Aunque hablaremos un poquitín cómo se podría modificar, porque el tamaño de los objetos digamos, lo cuadraremos, entre comillas, o lo ajustaremos dentro del propio programa cuando, digamos, los objetos ya se estén programando para caer dentro de nuestro supermercado. He cargado primero una manzana. Evidentemente, a mis objetos no los voy a llamar manzana. Hemos planteado que el objeto que vamos a construir son las frutas y puesto que vamos a jugar también, ya que estamos planteando el trabajar en conceptos de bilingüismo y demás, bueno, pues en definitiva lo que vamos a hacer es llamar a cada uno de los objetos como los llamaríamos en inglés. Simplemente daría igual poner fruits, frutas, bueno, esto no es una cosa relativa ni importante. Bien, yo he cargado el objeto manzana, que ahora le he cambiado el nombre y le he llamado fruta, y si me voy a la pestaña de sus disfraces, evidentemente nuestra manzana solo tiene un único disfraz. Bien, yo no voy a cargar más objetos,
Ya tengo el objeto fruta. Lo que necesito es que el objeto fruta tenga diferentes disfraces. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprender más adelante a cómo crear clones. Clones de los objetos que ya tenemos, es decir, duplicados, por decirlo de alguna manera. Y cada creación de este clon irá de una forma aleatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo dentro de lo que son las frutas tengo las manzanas, tengo los plátanos, tengo la sandía, tengo la naranja, por ejemplo, nuestra idea será que el programa generará un número aleatorio y ese número se corresponderá con uno de los disfraces que tienen las frutas. Y eso lo que implicará es que con un solo objeto fruta podrá caer una manzana, o podrá caer un plátano, o podrá caer una sandía, o podrá caer una naranja. De tal manera que podré tener agrupadas las frutas y por tanto contabilizar puntos por las frutas que yo he comprado con el carrito. Esa es la idea. Tenemos un primer disfraz. Por lo tanto, no cargo un nuevo objeto, sino que lo que voy a cargar es un disfraz nuevo, pero un disfraz que vendrá de la propia biblioteca de Scratch. Aquí me aparece todo. Si yo busco la categoría cosas, tengo la manzana, pero tengo también los plátanos, los cuales puedo cargar. Y si os fijáis, la diferencia más o menos es medianamente proporcional en el tamaño, con lo cual no me preocupo, puedo dejarla como buena. Voy a volver a cargar un nuevo disfraz. Buscaré entre las cosas a ver qué frutas tengo, voy bajando despacito y nos encontraremos entre las posibles frutas que podemos utilizar. De momento, bueno, tendríamos aquí una ensalada de frutas, un plato de frutas, pero a mí me interesa las frutas físicas, las que al fin y al cabo podemos identificar. Ven, perfecto, aquí tenemos una naranja, voy a cargarla. Como podemos ver, bueno, la naranja igual ha quedado un poquito pequeñita. Ahora veríamos cómo cambiar seguidamente su disfraz o hacerlo un poquito más grande. Voy a buscar de nuevo otra fruta más. Ya sé que hemos cargado como último caso la naranja. A ver qué otras frutas podemos tener aquí en la biblioteca de Scratch. Seguimos bajando y nos encontramos con la sandía. Bien, perfecto. Cargamos la sandía. Y por tanto yo tengo ya en mi objeto fruits, en mi objeto frutas, tengo 4 disfraces. Si decido que uno de los disfraces, la naranja por ejemplo con respecto a los plátanos es un poquito pequeña, siempre podríamos ir al panel de diseño de los objetos, tocar en ella, fijaros que estamos en modo vector, esto lo discutiremos en el siguiente vídeo, y automáticamente desde aquí podríamos hacer más grande la naranja. Para hacerla más grande y que se mantenga la proporcionalidad, lo que estoy haciendo es, digamos, darle tamaño desde la esquina. Pero hay algo importante, pulsando a la vez la tecla de las mayúsculas, porque si no, lo que nos ocurriría básicamente es que, ¿vale? Si lo hacéis desde la diagonal no habrá ningún problema, pero si lo hacéis desde cualquiera de estos botones, nos puede dar problemas de que se deforme la fruta, ¿vale? Si considero que este es un tamaño correcto, lo puedo dejar ahí. A ver, hemos hablado del centro de cada uno de los objetos. En el panel de diseño de nuestros disfraces tenéis ahí, ¿vale?, un botón que se llama fijar el centro. Si yo para el disfraz manzana busco su centro, me aparece ahí. Si para el plátano busco su centro, me aparece ahí. Si para la naranja busco su centro, veo que está un poquito desviado y por tanto lo que hago es venir a la naranja, hacer un clic donde quiero que esté el nuevo centro y automáticamente la naranja en este caso se volverá a centrar, ¿vale? De tal manera que ya tengo cada uno de los disfraces de mis frutas definido. ¿Qué es lo último que voy a hacer para terminar? Asignarles, en vez del nombre apple, banana, orange, watermelon, voy a asignarles directamente números a cada uno de los disfraces, de tal forma que cada uno de ellos será el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Por qué? Porque luego yo quiero utilizar un bloque en el cual vamos a generar números aleatorios entre el 1 y el 4 y de esa forma cuando caiga la primera fruta se habrá generado un número aleatorio que puede ser por ejemplo el 3 y por tanto esa primera fruta será una naranja. En la siguiente caída de una fruta se volverá a generar un número aleatorio que puede ser por ejemplo el 1, por tanto caerá una manzana. De esa forma yo generaré de forma aleatoria la fruta que va a caer en cada momento. Bien, una vez que habéis hecho esto, ya habéis creado el primer objeto con sus 4 disfraces correspondientes y por tanto podríais seguir en la creación de los nuevos objetos. Os recuerdo que
¿Qué objetos tenemos que crear? Pues os voy a pasar seguidamente una lista en la cual diremos, vamos a crear frutas, vamos a crear verduras, vamos a crear carne y pescado, ¿vale? Vamos a crear también, de la misma forma, pasta y arroz. Vamos a crear también un objeto que ese sí que tendrá un único disfraz, que es el que llamaremos agua. Y de momento, esos serían todos nuestros objetos. Ahí tenéis la lista: frutas, verdura, carne y pescado, pasta y arroz, y uno muy importante que se nos olvida: grasas. Para las grasas, mi recomendación será que creéis el objeto desde el propio Scratch, aprovechando que ya tenemos elementos, ¿vale?, que forman parte de él, como puede ser, bueno, el pastel de cumpleaños no lo vamos a meter, que daría mucha pena al fin y al cabo, y esto no es algo que comamos habitualmente, pero, por ejemplo, podemos utilizar el bol de ganchitos, y a ese bol de ganchitos lo que tendríamos que añadirle serían disfraces como cuáles. Por ejemplo, que pueden implicar o estar dentro del grupo de las grasas: los donuts. Si seguimos buscando por aquí, a ver si tenemos alguno más. Y si no, pues como idea yo os diría que podéis añadir en ese grupo de las grasas unas gominolas, una hamburguesa, si queréis meter por ahí, aunque realmente sería carne, pero bueno, echarle un poco de inventiva, de imaginación, y si no, buscar información en internet de qué puede estar dentro del grupo de las grasas en una pirámide alimenticia, ¿vale? Es más, la lista que yo os he pasado aquí, estaría bien que repasaseis buscando en internet qué alimentos pueden estar metidos en cada categoría, y al fin y al cabo a cada uno de ellos le creemos un mínimo de 3 o 4 disfraces, ¿vale? De tal manera que cuando esté ya funcionando nuestro programa pueda caer bastante variedad de alimentos. El único que va a ser un único disfraz es el agua, y para el cual podéis buscar por ahí una botellita de agua, que será la que luego recortaremos. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí este vídeo, en el cual quería contaros un poquito cómo crear objetos desde dentro de Scratch. Eso sí, para mandármelo, como siempre, archivo, descargar a tu computadora, y el fichero que se genere me lo mandáis para corregirlo. ¿Ok? Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente.